estimados estudiantes de la sección del tercer año de educación de la institución educativa Pedro Nolasco, tengan ustedes muy buenos días. Hoy día tenemos como tema puntual lo que es la cooperación peruano-boliviana, ¿no? La cooperación peruano-boliviana, ya lo estamos viendo en el tema anterior, ¿no? Era un objetivo, ¿no? Que se había plasmado, ¿no? Y que era pues crear un Estado confederado, ¿no? Entre Perú y Bolivia, pero que fue creado, ¿no? El 28 de octubre de 1976 por el presidente Andrés Santa Cruz. Y también al mismo tiempo estuvieron pues un deseo político de algunos líderes políticos peruanos, entre ellos don Luna Pizarro, José María de Pando, ¿no? Y que también destacaba ahí, pues, don eh, Manuel Lorenzo de Vidaurre, Agustín Gamarra, ¿no? Que trataban, que trataban de integrar a los dos Perú, Perú Alto y el Perú Bajo, ¿no? Pero existía solamente una discordia de la manera que se debería llevar a cabo la unión, o sea, la fusión o la confederación, ¿no? Eh, este proyecto tuvo como principal promotor a Andrés Santa Cruz y al mismo tiempo también fue rechazado por Chile, ¿no? Y algunos sectores del país porque era, según decían, contrario a los intereses de la nación. Don Andrés Santa Cruz era pues el protector de la Confederación, ¿no? Y asumió el poder en 1936, ¿no? Fijándose su periodo de gobierno en 10 años, ¿no? Y en este periodo de gobierno de 10 años tenía pues la facultad de poder ser reelegido, siempre y cuando no fuera destituido en el interín por el Senado, ¿no? Y entre una de las tantas atribuciones que tenía, ¿no? Era que ejercía el poder ejecutivo de su estado en que se hallase, ¿no? Nombraba y removía a los ministros, nombraba a los ministros de Estado, también, elegía a los presidentes de los estados confederados, es decir, había pues una serie de atribuciones. En él también dependían las aduanas generales y la administración general de los correos, así como los nombramientos de los diplomáticos militares y navales. Asimismo, el protector de la Confederación Peruano-Boliviana, el mariscal don Andrés de Santa Cruz, era el que ejercía el poder ejecutivo del Estado en el que se hallase de conformidad con las propias leyes, ¿no? Él era el que elegía a los presidentes de los Estados Confederados, a los senadores del Congreso General y a los ministros de las tres Cortes Supremas que entre los propuestos interna por sus respectivos senados. Al mismo tiempo, también otra atribución era que presentaba a la silla apostólica a los arzobispos y a los obispos de las tres repúblicas, ¿no? Asimismo, también entre sus atribuciones era que podía disolver el Congreso General cuando, como, cuando manifiesten su intención de apoderarse de las cámaras en un espíritu de desorden que amenazara pues la paz interior de la Confederación, ¿no? O sea, eran una serie de atribuciones que tenía Santa Cruz. Asimismo, también en caso de ausencia, enfermedad o muerte, le debía reemplazar el Consejo de Ministros, presidido por la persona que él mismo designase, o en caso contrario, el más antiguo de los ministros, ¿no? Esas eran las atribuciones de Santa Cruz, ¿no? Cuando asumió el poder, ¿no? ¿Y cuál era la estructura política de la Confederación Peruano-Boliviana? ¿No? Esta estructura política estaba conformada según la división de poderes, ¿no? Y esa división de poderes, indudablemente, pues, que había sido designada por las tres partes
en la que se había quedado estructurada, ¿no? Y la jefatura del gobierno, ¿no? La jefatura del gobierno estaba a cargo del protector, en este caso, don Andrés de Santa Cruz, ¿no? El poder legislativo general, ¿no? Residía en un Congreso bicameral representativo, ¿no? O sea, pues que tenga participación los tres estados, ¿no? El estado norperuano, el estado subperuano y el estado boliviano, ¿no? El poder ejecutivo, ¿no? Residía en el protector, ¿no? El poder ejecutivo residía en el protector. Y él, además, era jefe de Estado, jefe de gobierno y general de las Fuerzas Armadas y en el Consejo de Ministros. El poder legislativo, en este caso, ¿no? Los congresistas, el poder legislativo general residía en un Congreso bicameral representativo y el poder judicial general residía en una Corte Superior, ¿no? O sea, el poder judicial, ¿no? Residía en una Corte Superior a las Cortes Supremas de las repúblicas conformantes, ¿no? O sea, cada república, en este caso el Estado norperuano, el subperuano y el boliviano, tenían sus cortes, pero la Corte General era pues una Corte Superior del Estado Confederados, ¿no? Y las atribuciones del Estado confederal estaban pues expresadas en la ley fundamental y todas otras atribuciones estatales residían en los Estados miembros de su jurisdicción, ¿no? ¿Y cuáles eran estos Estados miembros? ¿No? Los Estados miembros eran el Estado norperuano, el Estado subperuano y el Estado boliviano, ¿no? Veamos pues el Estado norperuano. ¿Qué era el Estado norperuano? El Estado norperuano comprendía los antiguos departamentos peruanos de La Libertad, Amazonas, Lima y Junín, y su capital quedó establecida en la ciudad de Lima y tenía fronteras al norte con el Ecuador y al este con Brasil. En 1836 se creó el departamento de Huaylas, que fue desgajado del de Junín, y tuvo como presidentes a don Luis José de Orbegoso y Moncada, ¿no? Entre el 21 de agosto de 1837 al 11 de agosto de 1838. También fue presidente don José de la Riva Agüero, del 11 de agosto de 1838 al 24 de enero de 1839. Y dentro de ello, la República Peruana heredó los símbolos oficiales de la República Peruana, ¿no? Y luego viene lo que es el Estado subperuano, ¿no? ¿En qué consistía el Estado subperuano? El Estado subperuano comprendía los antiguos departamentos peruanos de Arequipa, Cusco, Ayacucho y Puno, y la capital quedó establecida en la ciudad de Tacna. En 1837 se creó el litoral desgajado del de Arequipa como capital en Tacna y tuvo como presidentes a don Ramón Herrera del 17 de septiembre de 1837 al 12 de octubre de 1838, a don Pío de Tristán del 12 de octubre de 1838 al 23 de febrero de 1839, ¿no? Y la Asamblea de Sicuani decretó los símbolos del flamante Estado confederal, ¿no? Y el símbolo consistía en una bandera que fusionaba los colores de la bandera boliviana y peruana y nuevas armas o emblema estadual. Y por último teníamos pues el Estado boliviano, ¿no? El Estado boliviano. El Estado boliviano, que era pues la República Boliviana, se unió a la Confederación como un Estado confederado, convirtiéndose en el Estado boliviano. Y en el año de su unión estaba dividido pues en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Tarija, ¿no? Y su capital provisional fue la ciudad de Chuquisaca. En 1838 se anexó los territorios de Salta y Jujuy y se lo dispuso en la jurisdicción de Tarija. Y tuvo como presidentes a don Andrés de Santa Cruz desde el 28 de octubre de 1836 al 20 de febrero de 1839.
y finalmente tuvo a don Mariano Enrique Calvo del 20 de febrero de 1839 al 22 de febrero de 1839, ¿no? Esto ha sido, pues, jóvenes, lo que tuvo la Federación el Estado boliviano, ¿no? Y el único presidente que tuvo durante la Confederación fue don José Miguel Velasco. Además, también heredó los mismos símbolos en su periodo preconfederal, ¿no? Y acá también se habla de la administración, de la división administrativa del departamento de cada estado, ¿no? Por ejemplo, el estado norperuano estaba dividido en los departamentos de Amazonas, Guaylas, Lima, Junín y Libertad, ¿no? Como ustedes lo pueden ver ahí en el mapa que está en su módulo, ¿no? Y el estado surperuano estaba dividido en los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco y todo el litoral y Puno, ¿no? Y Bolivia, ¿no? El estado boliviano estaba dispuesto por Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Rosa y Tarija, ¿no? Eso sí, a todos, pues, jóvenes, lo que respecta a la Confederación Peruano-Boliviana. Muy buenos días, permiso, hasta luego.